Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo CAP. ¿Cómo están? Bienvenidos todos a estos capítulos especiales que estamos haciendo en Sanamente para revisar aquellas de las entrevistas que han sido más fascinantes de lo que va de nuestra temporada 2023. Hoy vamos a comenzar volviendo a ver la entrevista a la experta de la Universidad de Sheffield sobre cómo podemos cuidar la salud mental en el espacio laboral, que es algo tan crítico, que nos afecta tan directamente. Y conocimos también el modelo que ella utiliza para poder implementarlo, así que ahí va con algunas recomendaciones. Además, vamos a revivir la conversación que tuvimos con Gregory Chason sobre los trastornos acumulativos y cómo se pueden tratar. Esto es algo súper poco visto, lo usamos mucho como un chiste, pero es mucho más prevalente de lo que creemos y podemos identificarlo a tiempo. Vamos a terminar con la entrevista que tuvimos con la experta española Ana Lucas sobre la terapia de estimulación bilateral EMDR, que es muy buena en particular para casos de trauma. Bienvenidos otra vez a este capítulo de Sanamente. Según cifras de la ONU, al menos el 60% de la población mundial trabaja. Por lo mismo, hoy esto se ha vuelto un tema relevante cuando nuestro bienestar depende de los entornos donde nos desenvolvemos. ¿Es ese entorno un espacio sano y seguro para poder cuidar, por ejemplo, la salud mental de los trabajadores? La respuesta a esto, por ahora y de acuerdo a la información que tenemos, es no. Aparentemente, los chilenos y chilenas, por lo menos, estamos sufriendo mucho dentro de nuestros espacios laborales, entre otras cosas, porque los acuerdos dentro del sistema laboral, las formas y las capacidades que tenemos, por ejemplo, de liderar equipos, todavía no han sido tematizadas, no están en el centro de la discusión. Y eso afecta directamente a las personas que trabajan en equipos, por ejemplo, con líderes tóxicos, un tema que hemos tocado anteriormente en este programa Sanamente. Hoy estamos con Karina Nielsen, psiquiatra y experta en temas de salud mental en el trabajo, y tenemos esta oportunidad también gracias a la Universidad Diego Portales que la trajo a Chile. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Es un placer estar aquí. Estaba explicando o intentando mostrar cómo el espacio de trabajo es tan importante hoy en día. Porque vivimos en una sociedad basada en un sistema en que vamos a un lugar y estamos la mayoría del tiempo ahí. Y nuestra salud mental está muy marcada por ese ambiente. ¿Cómo crees que funciona este sistema para los humanos, siendo una psicóloga? ¿Te refieres a estar en el trabajo? Este sistema está basado en trabajar muchas horas del día y por lo tanto dependemos mucho de ese espacio. Creo que es muy importante. Sabemos que el trabajo es muy importante para la salud mental de las personas. Te da una identidad, te da algo que hacer, te da un significado. Por esto es muy relevante crear espacios de trabajo saludables donde la gente prospere y disfrute de lo que hace. Por lo tanto, debemos ser capaces de organizar el trabajo de una manera en que las personas prosperen y tengan un empleo con un significado y disfruten de lo que hacen. Sí, pero da la impresión de que hubiéramos perdido la zanahoria, la motivación. Estamos buscando un sentido en nuestra vida, una idea de bienestar común, ¿no? Para eso trabajamos, o al menos tal vez esa fue la primera decisión. Sin embargo, en medio de la historia hemos perdido el rumbo, la comunidad. Hemos tendido a buscar mucho más el propio éxito que el éxito colectivo. ¿Crees que necesitamos un nuevo contrato como sociedad para el trabajo? Creo que uno de los asuntos, y lo experimentamos con la pandemia, es el teletrabajo. Hay personas que lo amaron y personas que lo odiaron. Por naturaleza somos seres sociales y realmente disfrutamos estar alrededor de las personas y estar juntos. Así que una de las cosas que discutimos es que realmente necesitamos tener un diálogo para avanzar e involucrar a las personas en las decisiones de cómo el sistema de trabajo debería ser.
cómo los espacios de trabajo deberían ser. Así tenemos lo que funciona para ti, lo que funciona para mí, podemos tener preferencias diferentes, pero aún así debemos hacer el trabajo, ya sea desde la casa o en el espacio de trabajo. Lo que estamos discutiendo es en tener estos enfoques de participación para que los jefes y los empleados discutan en conjunto cómo el espacio de trabajo debería ser y cómo crearlo. ¿Qué políticas son las que necesitamos para que las personas prosperen en sus trabajos? ¿Cómo crees que será el trabajo del futuro? Porque la sociedad en la que vivimos ahora está muy consciente del individualismo. Y si hacemos eso, es difícil encontrar un contrato común sobre el trabajo a futuro. Entonces, ¿cómo crees que se verá un buen acuerdo para el trabajo en un futuro, entendiendo la complejidad que vivimos? Creo que esencialmente eso depende del lugar de trabajo individual, de decidir qué es lo que funciona para ellos. Así que hablamos mucho sobre el proceso participativo de involucrar a los empleados y crear un terreno común. Hablamos mucho sobre dar sentido. Entonces, ¿cómo doy sentido a mi trabajo? ¿Cómo podemos crear un sentido colectivo, una comprensión colectiva de cómo debería ser el lugar de trabajo? No tengo la respuesta de cómo se verá. Creo que es un proceso en el que necesitamos trabajar juntos con el lugar de trabajo individual para decidir cómo queremos que se vea el lugar de trabajo, cuál es el proceso, cuáles son las políticas que debemos tener para tener un buen ambiente de trabajo. ¿Qué tan urgente es esta tarea? Porque si miramos los números, los niveles que estamos teniendo de salud mental y la situación que ocupa el trabajo en nuestra vida, estamos en un problema. Entonces, ¿qué tan urgente es tener esta conversación? ¿Y cuál debería ser el primer tema en la lista? Bueno, obviamente pienso que es muy importante porque vemos muchas cosas, vimos la gran renuncia. Entonces la gente viene obligada a regresar al lugar de trabajo físico real y dicen que no. Estaba acostumbrado a trabajar desde casa, no me gusta, voy a dejar mi trabajo, no voy a detenerme con lo que estaba dispuesto a aplazar antes. También podemos ver que los problemas de salud han aumentado significativamente como resultado de la pandemia y tenemos en algunos países muchas personas que sufren COVID durante mucho tiempo. Entonces están sucediendo muchas cosas y es realmente muy urgente que tengamos esa discusión, ese diálogo sobre qué es, qué podemos hacer y cómo podemos acomodar las necesidades de diferentes personas en el lugar de trabajo. No podemos simplemente ignorar que hay personas con mala salud mental. Realmente necesitamos que sean parte de los lugares de trabajo también, porque de lo contrario extrañaremos a esas personas y eso tiene un gran costo individual, tiene un gran costo social, uno enorme, porque necesitamos que la gente trabaje para que la sociedad funcione. Vienes del norte, y el norte es un mundo privilegiado. Y nosotros estamos en el sur, en una conversación muy dura, porque el sur también es muy diverso. Tenemos, no sé, a India y también a Chile. Y claro que no somos lo mismo. Entonces, ¿cuál crees que debería ser nuestra primera conversación? Comprendiendo que estamos tratando de vencer la pobreza, estamos en medio de una crisis climática y la inteligencia artificial también está transformando nuestro entorno. Estas son realmente preguntas muy grandes. Sí, lo son. Lo son. Pero creo que hay que tener un diálogo al respecto. Necesitamos decidir juntos qué es lo más importante que vamos a cambiar, porque tenemos que mirar en las necesidades de las personas, qué es lo más importante. Pero hay preguntas muy grandes. Si miramos la pobreza con temas de inflación, no puedes pagar una casa, no importa cuántas horas trabajes. Entonces todos podemos hablar sobre salud mental y bienestar, pero debemos considerar tanto lo que sucede en el lugar de trabajo como lo que sucede a nivel de la sociedad. Por lo tanto, la salud mental es crucial en el lugar de trabajo, pero también en todas partes, así que tiene que ser un gran esfuerzo de mejora. Es un momento muy difícil y necesitamos tener
un nuevo acuerdo, no sé, para poder llegar a ese lugar. Pero tal vez hemos encontrado, al hacer estos diferentes programas aquí en Sanamente, que efectivamente hay una pequeña píldora común que tal vez podamos tomar todos, y es la comunidad. ¿Cómo funciona la comunidad en el espacio de trabajo? ¿Y cómo se ve la comunidad en el espacio de trabajo tratando de cuidar personas y de generar confianza? Una de las cosas de las que hablamos en nuestra investigación es sobre el modelo IGLO. Entonces, básicamente dijimos que cuando queremos hacer cambios, cuando queremos crear un buen lugar de trabajo, debemos considerar cómo podemos construir recursos en diferentes niveles. Y esencialmente, nivel individual, que construyes los recursos individuales para que puedan hacer mejor el trabajo. Pero volviendo a lo que estabas diciendo sobre la comunidad, también se considera el clima del equipo, el clima de grupo, cómo las personas trabajan juntas a nivel de grupo, para asegurarse de que las personas tengan un buen ambiente de trabajo y seguro, donde puedan confiar unos en otros, puedan trabajar juntos y puedan resolver problemas. También tenemos el nivel L, el nivel del líder, el nivel del gerente, y debemos asegurarnos de que nuestro gerente esté equipado para lidiar con problemas de salud mental, para hacer un buen trabajo, para guiar a sus empleados de una buena manera, considerando tanto el rendimiento, la productividad, como la salud mental de las personas. Y en el nivel organizacional tenemos recursos humanos, políticas, prácticas, cómo diseñamos los puestos de trabajo, porque cuando tratamos de crear un buen lugar, debemos considerar todos esos 4 niveles para poder crear un buen espacio. ¿Es un buen lugar de trabajo algo caro necesariamente? No necesariamente. A veces hablamos de los trabajadores felices, la ética de los trabajadores productivos, y esencialmente muchas personas se sienten frustradas en sus trabajos porque no pueden tener un buen desempeño, porque hay obstáculos en la forma en la que hacen su trabajo. Si podemos eliminar esos obstáculos, crearemos un lugar productivo al mismo tiempo que creamos trabajadores saludables y productivos mientras están felices en sus trabajos. Así que no necesariamente tiene que ser. Quiero decir, he realizado muchas intervenciones en mi tiempo y lo que encontramos con frecuencia no son grandes cambios que los empleados quieren, es simplemente poder hacer un buen trabajo al final del día, y eso no tiene por qué ser caro. ¿Y qué recomendarías para quien tenga una compañía de cualquier tamaño para que sea consciente al momento de elegir a sus líderes? Elegir a los líderes, muy a menudo vemos que los líderes son elegidos por sus competencias profesionales, sus habilidades para ser un buen ingeniero, por ejemplo. Sí, un buen trabajador. Uno elige al buen trabajador. Exacto, pero ellos no necesariamente son la persona, no necesariamente tienen las habilidades de las personas. Por lo tanto, debemos analizar qué tipo de líder necesitamos en esta situación, en este trabajo, cuál es su rol, y asegurarnos de que haya un buen ajuste entre lo que queremos que sea ese rol y las personas que ponemos en ese rol. Pero por supuesto, esa es la situación ideal. Lo que podemos hacer es capacitar a los líderes para que se conviertan en mejores líderes, y sabemos que eso funciona. Hablamos de ayudar a promover el liderazgo, por ejemplo, haciendo que los líderes sean conscientes del impacto que tienen en la salud mental de sus empleados. También podemos capacitarlos para que sean conscientes de detectar cuándo algunos de sus empleados pueden tener problemas de salud mental. Así, tratamos de ayudarlos antes de que se caigan del acantilado, antes de que se pongan tan mal que necesiten, ya sabes, ayuda psicológica. Entonces, detectar cómo podemos ayudar a las personas en el lugar de trabajo, pero también cómo podemos crear un buen ambiente en el que nos ayudemos mutuamente para prevenir la mala ayuda mental en el lugar de trabajo. Ahora, para terminar, tú investigas este sentimiento a lo largo del mundo. ¿Has visto algún gobierno de verdad preocupado en cómo hackear la conversación dentro del lugar de trabajo? Porque parece que es una conversación dentro de las empresas, pero finalmente, y en el nivel de impacto que tiene, es una conversación para el país. Necesitamos políticas públicas para abordar esta conversación del clima dentro del trabajo. ¿O no? ¿Qué opinas tú? Absolutamente. He trabajado en los Estados Unidos, en Australia, en diferentes países europeos. Yo soy de Dinamarca y tenemos muchas políticas a nivel nacional, pero también a nivel de la Unión Europea tenemos una directiva sobre el entorno laboral que dice que las organizaciones de la Unión Europea deben prevenir la mala salud mental y gestionar el estrés en el lugar de trabajo.
Por lo tanto, prevenir en lugar de. Pero hay mucho que hacer para que la política nacional se traduzca en prácticas en diferentes organizaciones. Pero sí, hablo de organizaciones porque eso es lo que hago. Pero por supuesto tiene que estar en un marco de trabajo en el que las organizaciones de apoyo hagan lo correcto. ¿Crees que los gobiernos del sur están teniendo esta conversación también a ese nivel? Eso espero. Bueno, eso es lo que tratamos de hacer aquí. Sí, exacto. Siempre se puede hacer mejor, pero creo que comenzar esa conversación es el primer paso. Asegurarse de que los formuladores de políticas entiendan la importancia de la salud mental en el trabajo. Como comenzaste diciendo, pasamos gran parte de nuestro tiempo en el lugar de trabajo. Tiene un impacto tan grande en la salud mental de las personas, por lo que realmente necesitamos ver el lugar de trabajo como un medio central para crear una buena salud mental. Muchas gracias por estar con nosotros en Sanamente. El tiempo corre, pero es una conversación muy importante. Muchas gracias y gracias por tenerme. Bueno, y luego de esta conversación vamos a ir a una breve pausa y volvemos con más. Los trastornos acumulativos se manifiestan como la necesidad de coleccionar objetos para luego no separarse de ellos. En distintos casos esto puede llegar a afectar la vida, los espacios diarios de las personas que los presentan, pero necesitamos conocer más y saber distinguir cuando realmente es un problema. Para hablar sobre este tema, sobre, por un lado, los cuidados que hay que tener y las maneras en que podemos identificarlo, nos acompaña hoy Gregory Chanson, académico del Departamento de Psiquiatría y Neurociencia Conductual de la Universidad de Chicago. Muchas gracias, Gregory, por estar aquí en Sanamente. Gracias a ti. Nos gustaría saber cuándo podemos decir que tenemos un desorden acumulativo. Excelente pregunta. A veces es difícil diferenciar entre alguien que tiene trastorno de acumulación compulsivo y otra que no lo tenga y que solamente recolecta cosas. Los dos caminos más grandes para diferenciarlo son preguntarse si el acumulamiento causa algunos impedimentos. Por ejemplo, ¿pueden las habitaciones usarse para su propósito? ¿Puedes usar la cocina para cocinar? ¿Puedes usar tu dormitorio para dormir? ¿Puedes usar tu living para ver televisión, CNN, por ejemplo? ¿Puedes hacer estas cosas? Y el otro asunto, aparte del impedimento, es que el acumulamiento te causa estrés, y ese estrés te causa un acumulamiento personal o con un familiar u otras personas involucradas en tu vida. Si esas dos cosas son el caso, entonces probablemente tienes un desorden de acumulamiento. Sí, nos estás exponiendo situaciones extremas. Como por ejemplo no poder ver CNN. Extremadamente serio. Eso sí es extremo, especialmente Sanamente. Bueno, uno no tiene espacio, ese sería el límite. Entonces, ¿cómo podemos reconocer tempranamente señales de que uno está desarrollando este tipo de problemas? Muy buena pregunta. La mayoría de las personas cree que el acumulamiento llega más tarde que temprano, pero en realidad este comportamiento y las señales de acumulamiento aparecen o se desarrollan durante la infancia y en la adolescencia temprana. Entonces, es fácil ver estas tendencias tempranamente. La razón por la que pensamos en acumulamientos en niños o adolescentes es porque lleva un largo tiempo para que las cosas crezcan y se desarrollen para llegar a un punto de acumulamiento. Es realmente a los 30, a los 40 o los 50 que ya hay muchas cosas que nos causan problemas.
También cuando eres pequeño, tu mamá y tu papá están recogiendo las cosas por ti, entonces no es notorio. Y cuando eres joven, en tus 20, normalmente tu situación de vida es transitoria. Te vas cambiando de casa en casa, vas a la universidad, y eso significa que realmente uno no pueda tener muchas cosas o habitaciones. Entonces, es por ese tipo de razones que las personas tienden a pensar que el acumulamiento llega más tarde que temprano. Pero en realidad podemos ver señales desde una edad muy temprana, y uno se debe dar cuenta si a un niño le cuesta deshacerse de cosas que consideras basura o sin valor, como botellas o papeles. Si uno empieza a percatarse de estas cosas y realmente es difícil deshacerse, es importante dejarles un ojo y estar pendiente. Gregory, ¿es algo que aprendemos de nuestros padres? Por ejemplo, si tenemos un padre o una madre que tiene un problema de acumulación, ¿puedo ser alguien que tenga ese desorden o que no lo tenga? Realmente es una mezcla. No se sabe realmente de dónde viene el trastorno de acumulación compulsiva y cómo se desarrolla, pero sí tenemos algunas ideas. Una es la genética. Hay algunos indicadores que nos dicen que hay componentes genéticos relacionados al acumulamiento. Hay otros que indican que pueden haber componentes biológicos en algunas áreas del cerebro, específicamente en las que implican planear, el funcionamiento, organizar. Aún es poco claro si esto causa un desorden de acumulamiento. En términos de aprender de la familia y del crecimiento, absolutamente puede jugar un rol. Imitar a los padres es algo grande. Siempre puede jugar un rol en cómo se comporta un niño. El trauma también puede jugar un rol, pero es importante saber que no es necesariamente común en las personas que tienen este desorden, pero absolutamente puede aumentar los riesgos. Entonces, hay muchas cosas que podemos explorar, pero no hay una sola respuesta de la que seamos conscientes en este momento. Sí, la mente es un órgano complejo. ¿Has intentado definir alguna relación entre experiencias traumáticas en la infancia? Por ejemplo, no sé, la sensación de sentirse solo. ¿Cuál es el tipo de vínculo que una persona con problemas acumulativos desarrolla con las cosas? Muy buena pregunta. Algunos de los traumas que se relacionan con el acumulamiento tienen que ver con objetos y con cosas. Particularmente las invasiones a tu hogar. Sabes, cuando alguien entra a tu hogar, puedes desarrollar cierta vulnerabilidad hacia tus cosas, por lo que puede contribuir a algunas tendencias. También hemos encontrado algunos datos realmente fuertes de lazos que desarrolla la gente con sus cosas, así como el lazo que puede generar con una persona, familiares e incluso mascotas. Son lazos que se encuentran realmente en diferentes niveles de otras personas que no tienen acumulamiento. Y esto parece jugar un rol en muchas de las tendencias que se repiten. Piensa en esto, es muy difícil deshacerse de algo que tienes un lazo tan fuerte como un familiar. Entonces, realmente juega un rol, pero no es claro si los traumas juegan un rol, ya que no está presente en todos los casos de acumulamiento, pero es un tema que estamos explorando. ¿Y el trauma está relacionado con perder cosas? Puede ser. Personalmente lo he visto mucho, donde los individuos se preocupan mucho de sus cosas, de si las tocan, si las rompen o si las manipulan. Y esto puede ser bastante traumático para algunas personas.
Claro, ¿cuál puede ser la relación emocional? ¿Podrías describir la relación que tienen las personas con las cosas? Porque como humanos tendemos a antropomorfizar todo. Una silla, un enchufe, todo. ¿Qué tipo de vínculo desarrollan las personas con las cosas y por qué? Hay vínculos muy fuertes para muchas de las personas como un acumulamiento. Y usaste la palabra antropomorfizar, que realmente es una palabra clave para esto. Uno ve mucho esta tendencia en este grupo, donde ellos describen con algo así como características humanas, emociones, creencias e intenciones de los objetos. Y realmente conduce a este deseo de salvar a los objetos y se genera la dificultad de deshacerse de ellos. Este vínculo emocional es realmente importante y, de nuevo, es muy difícil deshacerse de algo si sientes que tiene un significado muy importante, que es parte de ti. Toda la razón, o que sea parte de tu comunidad, o que uno sienta que es parte de su círculo. Para muchas personas lo sientes hasta parte de uno mismo, como una pierna o un brazo. Entonces realmente hay un sentimiento de pérdida de identidad cuando se les quitan las cosas. ¿Este desorden es más común en personas que se consideran solitarias? No que yo sepa. Justo esta mañana leí la investigación de una colega que sugiere que podría haber un nivel de sentirse solo en las personas que sufren de acumulamiento. No sé si te refieres a este artículo en particular, pero son estudios interesantes que sugieren que la soledad puede jugar un rol o que está relacionada al acumulamiento. La verdad es que es fácil de entender. A estas personas les cuesta más generar relaciones duraderas si estás avergonzado de tu hogar, no puedes invitar personas ni organizar comidas o invitar personas a una fiesta o no sé, invitar a un compañero de trabajo a un café. La verdad es que se entrega un escenario a la soledad, por lo que me hace mucho sentido. Entonces no sabemos si es una consecuencia o una razón. No sabemos si es una causa o un efecto, pero yo sospecho que probablemente es un poco de las dos. Para terminar, estamos intentando cambiar el modelo. Reciclar, reusar. ¿Este movimiento por cuidar el planeta aumenta este tipo de desórdenes o es igual? ¿O no lo han medido aún? De hecho, representa una gran creencia de guardar cosas que vemos en este grupo. Entonces, recolectan diferentes cosas con la excusa de que quizás necesito esto más tarde, o esto es parte de lo que soy y no me puedo deshacer de él, o la idea de quizás me olvido de algo si me deshago de esto, entonces lo necesito como un recordatorio. Otro tema muy grande e importante para las personas con este desorden es un poco la responsabilidad de no contribuir a los residuos ambientales. Esto es un tema y probablemente es algo que será cada vez más fuerte a medida que el mundo está consciente de la crisis climática y se ha vuelto todo un desafío y un obstáculo ayudar a las personas con acumulamiento. Porque, por ejemplo, comparto los mismos valores, entonces soy capaz de navegar esos espacios sin ser un acumulador. For example, I share that same value, but I also am able to navigate that in a way where my space is not cluttered. So there has to be Pero tiene que haber toda una nueva discusión alrededor de esto, porque podrías aumentar el problema y sus niveles de estrés. Pero sí, es un tema muy común. Y finalmente, ¿es algo que podemos solucionar o curar? ¿Podemos mejorar si tenemos este tipo de desorden?
Sí, absolutamente. Puedes mejorar. Toma trabajo duro y un buen guía. Está surgiendo una intervención muy prometedora que se llama terapia cognitivo-conductual, que está diseñada especialmente para el acumulamiento y hay formatos individuales en el que la mayoría de las personas ha gravitado, donde hay grupos, lo que ha resuelto ser muy potente, ya que hay una comunidad de batalla y conjunta, algo así como orgullo. Hay grupos autodirigidos por personas que viven con este desorden, los cuales son muy prometedores en entregar herramientas y ayudar a individuos. Led by people with hoarding themselves, and these groups called Buried in Treasures are very promising in terms of providing tools and helping individuals. Hay medicamentos. Lamentablemente la información sobre los medicamentos es un poco limitada por el momento. Yo diría que un buen lugar para empezar es ir a la International OCD Foundation, quienes tienen una página web y un centro, y empezar a buscar información y ver si hay opciones que hagan sentido. Por ejemplo, yo trabajo con personas que tengan familiares con acumulamiento, lo cual a veces puede ser muy difícil. ¿Cómo hacemos esto para que las personas con el desorden no estén resistentes a recibir ayuda? Hay herramientas, pero lamentablemente no hay una cura, aunque siempre habrá una mejora al recibir ayuda. La comunidad nuevamente es la clave, ¿no? Absolutamente. Muchas gracias, Gregory, por esta entrevista. Muy interesante el tema y además muy desconocido. Muchas gracias, Gregory, por estar aquí en Sanamente. Definitivamente, es un placer. Como ustedes saben, parte de los objetivos centrales en Sanamente es encontrar técnicas y estrategias que nos permitan alcanzar mayores niveles de bienestar. A veces esas son cosas específicas, como hacer una práctica reiterada, por ejemplo, de pasear por el bosque, u otras más profundas, como ir a la psicoterapia o alcanzar mayores niveles de autoconciencia a través de la meditación y tanto más. Sin embargo, hay algunos casos en los que alcanzar niveles de bienestar un poco mayores es muy difícil. Por ejemplo, el caso de las experiencias traumáticas. La sensación de angustia, el nivel de desestabilización que produce una experiencia traumática es muy grande y a veces las personas no saben cómo salir de este circuito de pensamientos negativos que los atrapan y los desenergizan, entre otras muchas cosas, ¿no? Es por eso que hoy día vamos a revisar una técnica que es conocida para estos casos y es la de EMDR, es la de movimientos oculares. Y queremos saber cómo opera, porque parece una caja vacía, cómo uno moviendo los ojos de una cierta manera podría tal vez sentirse mejor después de una experiencia muy traumática. Para profundizar sobre esta materia, estamos hoy día con una experta, psicóloga clínica y que se ha dedicado al asunto de esta terapia, al EMDR en profundidad, Ana Lucas. Muchas gracias por estar con nosotros, Ana. Hola, Paloma, muchas gracias a vosotros por invitarme. Pues mira, en efectivo, el EMDR, sí, dime. Nos parece muy curiosa esta cosa que con algo tan mecánico como mover los ojos uno pueda realmente tener un impacto tan profundo como sentirse menos angustiado o menos estresado. Por favor, trátanos de ayudar a comprender esta dinámica. Pues mira, te doy toda la razón. De hecho, la primera vez que yo oí hablar del EMDR era un caso de un niño que dejaba de hacerse pis en la cama, dejaba de tener enuresis moviendo los ojos. Y yo dije, no puede ser, esto es magia. La realidad es que es mucho más que mover los ojos. Es verdad que hay una parte de la técnica que consiste en la estimulación bilateral, donde vamos a hacer que el paciente mire de lado a lado. Pero nosotros a la vez estamos haciendo y estamos ayudando a ese paciente a reprocesar información. Y esta es la parte mágica del EMDR. Reprocesar información tiene que ver con releer una situación y ver con ojos de hoy cómo nos ha afectado esa situación. Esto es lo diferencial del EMDR. Es verdad que tiene la parte de mover ojos y que es llamativo, pero lo importante es todo lo que hay detrás, toda la técnica que hay detrás. Me encantaría partir por la parte de mover ojos porque en algún momento alguien me la explicó y es como qué tendría que ver en este caso el nervio óptico
con la posibilidad de tener un acceso distinto a la manera en que funciona nuestro cerebro? Mira, no es tanto el nervio óptico. Es verdad que fijamos mucha información visual. El 90% de la información que tenemos sensorial es visual y captamos muchísima información, más de la que somos conscientes. Pero el MDR tiene que ver con cómo estructuramos, cómo leemos las situaciones y cómo nos marcan. Antes hablabas de la palabra trauma, y trauma es cualquier cosa que nos deja una huella y que en un momento determinado no podemos gestionar. Nos viene grande y nos hace daño, ¿vale? ¿Qué hace nuestro cerebro ahí? Pues nos deja como una señal de súper alarma que a lo largo de nuestra vida pues nos marca. Y cualquier situación que se asemeje a esa situación origen nos va a disparar la alarma. ¿Esto qué genera a día de hoy? Pues genera ansiedad a cada persona de una determinada manera. ¿Qué hacemos con el MDR? Lo que vamos a hacer es poner a la persona a reprocesar esa situación, mirar lado a lado. Tengo aquí un aparatito que lo podéis ver, que es lo que utilizamos. Se utilizan de muchas cosas. Podemos hacer estimulación bilateral con toques, con auditiva o visual. A mí la que más me gusta es la visual. Sería una cosa así, sigues la luz lado a lado. Y lo que ocurre cuando estáis haciendo esto, si me veis, es que tu cerebro no puede pensar. La parte del neocórtex, que es la parte más evolucionada del cerebro, no puede pensar. Y lo que vamos a hacer es entrar de lleno al sistema límbico y al neocórtex, que son partes como más antiguas dentro del cerebro. Donde están, o sea, en el fondo tú con el movimiento lo que haces es como saltarte al guardia. Eso es, muy buena definición. Claro, toda la parte que utilizamos para hablar, para pensar, las lógicas, las matemáticas, la que pensamos que dirige nuestra conducta y nuestro pensamiento, la voy a cancelar, ¿vale? Y voy a entrar al sistema límbico, que es donde está la amígdala y donde está el miedo, donde está nuestro sistema de alarma. Y ahí cuando llegas a ese lugar, ¿de qué manera se reteje la experiencia? Porque por lo que he podido investigar y conocer respecto de la técnica, igual lo que uno hace es volver a visitar ese momento, pero con esta distracción, podríamos decir, de estar mirando algo y volver a narrarla, ¿no? Eso es, no solamente volver a ver esa situación, sino que la vamos a ver en el momento presente. Tú has podido tener una situación pues hace 20 años en la que tenías unas capacidades, una visión del mundo, te pudiste bloquear, pudiste hacer frente o no y te dejó una huella. Tiempo después, cuando lo vemos ahora y aquí en la consulta, que es un lugar seguro y estamos entendiendo qué ha pasado aquí, qué falló, qué no falló, por qué me vi sobrepasada, qué recursos a lo mejor tenía que haber utilizado y no tenía disponibles en ese momento, si pude pedir ayuda o no, de quién fue la responsabilidad. Cuando vemos todo esto aquí en el momento presente y en nuestro cerebro lo estamos viendo también en el momento pasado, lo que hacemos es una especie de fusión, de volver a conectar neuronas y toda la huella emocional y la indefensión, el bloqueo, el enfado que me haya dejado aquí, la estoy amortiguando. Uno, estoy entendiendo qué pasó, ¿vale? Con la visión presente, estoy calmando las emociones, estoy sanando esas emociones o regulando a nivel emocional. Voy a poder desarrollar aquí en el momento presente las habilidades que no tuve en el momento pasado. Voy a ver qué faltó o qué falló y eso ayuda a curar la herida y a que todo ese trauma y todo ese malestar baje. Eso sería sanar el trauma. Efectivamente, Ana, suena como magia. La pregunta es, ¿funciona? ¿Y cómo sabemos que funciona? ¿Qué dicen, no sé, los estudios en esta materia? Bueno, los estudios te dicen que efectivamente el MDR es una terapia eficaz ya no solo para pacientes que han vivido grandes traumas, sino para pacientes que padecen otras patologías más del día a día. Puede ser una ansiedad, una depresión. De hecho, a día de hoy se utiliza para la mayoría de las patologías. Pero lo más interesante, te diría, es que una vez que aprendes y sabes cómo funciona tu cerebro y todo el potencial que tiene tu cerebro, es algo que llevas contigo. Me preguntabas también qué dicen los pacientes. Es una terapia en la que el cambio se produce de forma automática. Es decir, si hay una determinada situación, os voy a poner un ejemplo muy sencillito. Imagínate, si volvemos al ejemplo de antes, hace 20 años, situación X, las personas vestidas de negro me generan estrés porque me ha pasado lo que sea. Y a día de hoy,
20 años más tarde, esa misma situación me sigue disparando. Cuando yo llego a un sitio y mi cerebro identifica, aunque yo no me dé cuenta por el rabillo del ojo que hay una persona de negro, mi sistema de alarma se va a disparar, voy a entrar en ansiedad, en estrés, aunque yo no sepa muy bien por qué. ¿Hasta aquí bien? Sí, perfecto, dale. Vale, cuando yo consigo reprocesar y fusionar, calmar las tripas, desarrollar habilidades, lo que va a suceder es que yo voy a llegar a un sitio, el que sea, va a haber una persona de negro, una de azul, una de verde, una de amarillo, y yo voy a estar tan normal. No me voy a disparar, mi sistema no se va a disparar porque lo he regulado. Ahora, me parece muy interesante esta idea, porque en el fondo demuestra algo que la ciencia y la neurociencia dice mucho, que es que uno no está condenado por su situación, ¿no? Que hay una posibilidad de moldear el cerebro o remodelarlo muchas veces a lo largo de la vida, ni siquiera solo en la infancia. En el fondo esta podría ser una de esas materias. Totalmente, Paloma. De hecho, el cuerpo tiene la capacidad de curarse así solo. Nos hacemos una herida y no tenemos que hacer nada, se cura solo. El cerebro es lo mismo, es un órgano que está formado por neuronas, neurotransmisores, un montón de cosas más, y tiene la capacidad de curarse solo que a veces necesitamos ayudarle. Necesitamos darle buenos alimentos, que serían ideas objetivas. Necesitamos regular las emociones, porque si no se produce secuestro emocional y ya la persona no es racional, pierde la racionalidad. Necesitamos ampliar el foco, que la persona pueda ampliar el foco y cuando tengo ansiedad el foco se cierra. Necesitamos que pueda ampliar y ver toda la realidad, todo el espectro. Necesitamos desarrollar habilidades que igual no ha tenido. Cuando yo consigo hacer todo esto, el cerebro tiene una gran capacidad de aprendizaje y es muy plástico. Es un órgano más. Ahora, para cerrar un poco esta misma idea, me imagino que a propósito de tu práctica del EMDR también has explorado o visitado otras pequeñas prácticas que tal vez podemos hacer para ponernos en contacto con esa capacidad y potencial de transformación del cerebro y de alguna forma recuperación del control de nuestra propia vida. ¿Podrías compartir con nosotros algunas de ellas? O sea, desde saber cómo uno se siente, si lo que te duele es el estómago o la cabeza. Muchas veces andamos como un cerebro por un lado y las patas y el cuerpo por el otro, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, tal vez prácticas cotidianas muy concretas que puedan ayudarnos a integrarnos. Pues mira, qué bueno esto que dices, porque además lo podemos hacer todos, incluso no necesitamos encontrar ese momento zen estupendo, maravilloso, lo podemos hacer de camino al trabajo, lo podemos hacer en la oficina, lo podemos hacer en casa, que es parar y conectar. Una de las cosas que enseñamos en la consulta es a leer las emociones. ¿Qué me está diciendo la tripa? ¿Qué me está diciendo la tensión? ¿Qué me está diciendo el enfado? ¿Qué me está diciendo el bloqueo? ¿Qué me está diciendo la tristeza? Empezar a traducir, sacar el Google Translator de las emociones para entender qué me está pasando. Ese es el 50% para luego poder gestionar. Sería para al menos hacerte la pregunta de por qué me siento como me siento en ese momento, camino al trabajo, por ejemplo. Eso es. Incluso si el sentimiento no es de incomodidad, te lo pregunto porque uno siente que tal vez solo tiene que hacer eso cuando está mal, pero ¿qué pasa cuando estamos bien? No. Mira, esto está genial porque además los psicólogos casi siempre os recibimos cuando estáis fatal. Llegáis por la puerta, estoy fatal, ¿y qué quieres? Ser feliz, ¿vale? Y nosotros nos dedicamos a organizar todo esto. Pero el poder disfrutar, el ampliar esa capacidad de disfrutar, compartir, crear, que forma parte de nosotros es súper importante. De hecho, yo creo que está incluso desvalorada. El poder tener momentos oasis de tranquilidad, de disfrutar, de vacaciones diarias. Qué interesante lo que planteas, porque nunca se me habría ocurrido ir al psicólogo cuando me siento bien, pero tal vez puedo alcanzar mayores niveles de placer y de disfrute si es que voy al psicólogo en ese momento y me lo enseña, ¿no? Pues mira, esa es una asignatura pendiente. De hecho, cuando trabajamos en consulta hacemos un 80-20, ¿vale? En el que el 80% normalmente nos tiramos al fango, a reprocesar todo eso que nos molesta y que es lo que realmente trae a las personas a consulta, pero también dedicamos un 20% a fomentar lo que ya tienen, a recordarles lo que ya son, a hacer más grande todas esas capacidades que ya tienen, que a veces se nos olvida.
Totalmente, Ana. Te quiero agradecer por esta conversación y esperamos volver a tenerte aquí en Sanamente. Claro que sí, muchas gracias. Un abrazo. El trauma es un tema muy importante en la vida de todos y muy invisibilizado. Por lo mismo, todas estas herramientas las podemos usar mucho más cerca de lo que creemos. Hay un camino de salida y les recomendamos que las implementen para tener mayor bienestar. Pero antes de irnos, como siempre, queremos recomendarles una información, la de la Línea Libre, un número habilitado por la Fundación para la Confianza y el Instituto de la Juventud para niños, niñas y adolescentes. Quienes requieran algún tipo de ayuda o orientación en materia de salud mental pueden llamar al 1515 o visitar www.linealibre.cl. Nosotros nos vamos, pero ya volvemos con la nueva temporada de Sanamente, que está a punto de estrenarse. Volvemos. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K.